¿Sabías que la diferencia entre una persona rica y una pobre no está en su cuenta bancaria, sino en su mente? Hoy te voy a mostrar 5 señales que revelan si tienes una mentalidad de pobreza, y lo más importante, cómo cambiarla para siempre. Pero antes de comenzar, déjame contarte algo que te va a sorprender. Según estudios recientes, el 90% de las personas que se vuelven millonarias vienen de familias de clase media o baja. ¿Qué los diferencia del resto? Su forma de pensar. Si alguna vez has sentido que por más que trabajas, por más esfuerzo que pones, siempre terminas en el mismo lugar económicamente, entonces este video es para ti. Porque lo que vamos a descubrir hoy no solo va a abrir tus ojos, sino que va a cambiar completamente la forma en que ves el dinero y las oportunidades. Señal 1. Siempre buscas el precio más barato. La primera señal de una mentalidad de pobreza es que siempre, pero siempre, buscas el precio más barato, sin importar la calidad o el valor real que estás recibiendo. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que gastes dinero como loco o que no seas inteligente con tus compras. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia abismal entre ser inteligente con el dinero y estar obsesionado con el precio más bajo. La persona con mentalidad de pobreza ve una etiqueta de precio y automáticamente busca la opción más barata. Compra el celular más barato que se descompone a los 6 meses. Elige el curso más barato que no le enseña nada útil. Contrata al profesional más barato que hace un trabajo mediocre. ¿Te suena familiar? Tal vez has comprado unos zapatos súper baratos que se rompieron en un mes y al final terminaste gastando más dinero comprando otros. O quizás contrataste un servicio barato que te dio tantos problemas que perdiste más dinero del que ahorraste. La persona con mentalidad de pobreza piensa, ¿cuánto cuesta? La persona con mentalidad de abundancia piensa, ¿cuánto valor me da esto? Es una diferencia fundamental. Cuando solo te enfocas en el precio, estás operando desde el miedo y la escasez. Le estás diciendo a tu mente, no hay suficiente dinero, tengo que ahorrar cada centavo. Y tu mente, que es muy obediente, empieza a crear una realidad donde efectivamente nunca hay suficiente dinero. Por ejemplo, imagínate que necesitas aprender inglés para crecer profesionalmente. La persona con mentalidad de pobreza busca el curso más barato que encuentra en Internet, sin revisar la calidad, sin verificar si realmente funciona. Gasta poco dinero, pero también obtiene pocos resultados. La persona con mentalidad próspera, por el contrario, investiga, compara no solo precios, sino resultados, testimonios, metodologías. Está dispuesta a invertir más dinero si eso significa obtener mejores resultados más rápido. Al final, aprende inglés, consigue un mejor trabajo y recupera su inversión multiplicada. ¿Ves la diferencia? Una persona está ahorrando dinero, la otra está invirtiendo en su futuro. Esto no significa que debes gastar sin sentido o siempre elegir lo más caro. Significa que debes cambiar la pregunta. En lugar de preguntar, ¿cuál es el más barato? Luego pregúntate, ¿cuál me da el mejor valor por mi dinero? O, ¿cuál me va a ayudar a obtener mejores resultados? Señal 2. Evitas hablar de dinero. La segunda señal es que evitas hablar de dinero como si fuera un tema tabú. Te sientes incómodo cuando alguien menciona salarios, inversiones, o simplemente cuando tienes que negociar un precio. Esta es una de las señales más sutiles pero más destructivas de la mentalidad de pobreza. Muchas personas crecieron en hogares donde hablar de dinero se consideraba de mala educación, vulgar o incluso peligroso. ¿Cuántas veces escuchaste frases como, el dinero no se pregunta, eso es muy personal, o no seas materialista? Estas frases crearon en tu mente la idea de que el dinero es algo sucio, algo de lo que no debes hablar. Y aquí está el problema. Si no puedes hablar cómodamente sobre dinero, difícilmente vas a poder manejarlo bien. Es como si quisieras ser un gran cocinero, pero te diera vergüenza hablar de comida. La persona con mentalidad de pobreza se siente incómoda cuando tiene que negociar su salario. Acepta el primer precio que le ofrecen. Evita preguntar cuánto ganan sus colegas. No habla con su familia sobre finanzas. No discute con su pareja sobre metas financieras. Esta incomodidad con el dinero tiene consecuencias muy reales. Pierdes oportunidades de negociar mejores salarios. No aprendes de las experiencias financieras de otros. No planificas adecuadamente tu futuro financiero. Vives en una especie de ignorancia financiera voluntaria. Te voy a dar un ejemplo muy común. Imagínate que trabajas en una empresa y llevas 2 años sin aumento. Tus responsabilidades han crecido, tu experiencia también, pero tu salario sigue igual. La persona con mentalidad de pobreza piensa, no puedo pedirle aumento a mi jefe. Eso sería muy atrevido. Además, ¿qué tal que se molesta y me despide? ¿Qué pasa? Que pasan los años, y esa persona sigue ganando lo mismo mientras sus compañeros, que sí tuvieron la valentía de hablar sobre dinero, han mejorado sus ingresos. Por el contrario, la persona con mentalidad próspera ve el dinero como una herramienta, como un tema de conversación normal y necesario. Habla con sus amigos sobre inversiones. Pregunta salarios cuando está buscando trabajo.
Negocia precios con confianza. Discute metas financieras con su familia. Y no lo hace por ser materialista o codicioso, sino porque entiende que el dinero es una parte importante de la vida, y para manejarlo bien, necesita hablar de él. Otra manifestación de este patrón es que evitas aprender sobre finanzas. No lees libros de inversión porque son aburridos. No te interesas en entender cómo funciona el sistema financiero. Delegas todas las decisiones financieras a otros, incluso las más básicas. Esta ignorancia financiera voluntaria es extremadamente costosa a largo plazo. Mientras otros aprenden a hacer que su dinero trabaje para ellos, tú sigues trabajando únicamente por dinero. Señal 3. Piensas que el dinero es malo o sucio. La tercera señal es que en el fondo de tu mente tienes la creencia de que el dinero es malo, sucio, o que las personas ricas son corruptas o malas. Esta es quizás la creencia más tóxica de todas, porque si tu mente subconsciente cree que el dinero es malo, entonces va a sabotear cualquier intento que hagas por conseguir más dinero. Es como si estuvieras pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Muchas de estas creencias vienen de la infancia. Tal vez escuchaste frases como, el dinero es la raíz de todos los males, los ricos son corruptos, para ser buena persona hay que ser pobre, o el dinero no da la felicidad. Ahora, déjame aclarar algo importante. Estas frases contienen medias verdades, y eso es lo que las hace tan peligrosas. Es cierto que el amor obsesivo al dinero puede llevar a comportamientos destructivos. Es cierto que hay personas ricas que han hecho cosas terribles. Es cierto que el dinero por sí solo no garantiza la felicidad. Pero de ahí a concluir que el dinero es malo, o que tener dinero te convierte en mala persona, hay una diferencia enorme. La persona con mentalidad de pobreza tiene estas creencias contradictorias en su mente. Por un lado, quiere más dinero porque sabe que lo necesita. Por otro lado, se siente culpable por quererlo, como si fuera algo malo o egoísta. Esta contradicción interna crea un autosabotaje constante. Tal vez tienes una oportunidad de ganar más dinero, pero inconscientemente la rechazas o la saboteas porque en el fondo sientes que no lo mereces o que sería malo. Por ejemplo, imagínate que tienes la oportunidad de empezar un negocio que podría generar buenos ingresos. La persona con mentalidad de pobreza empieza a escuchar esa vocecita interna que le dice, no seas codicioso. Está mal querer tanto dinero. Tus amigos van a pensar que te volviste materialista. O tal vez tienes la oportunidad de cobrar más por tu trabajo, pero esa misma vocecita te dice, no puedes cobrar tanto, eso sería aprovecharte de la gente. Mejor cobro menos para ser buena persona. ¿Ves cómo estas creencias te mantienen pobre? No es que el universo esté conspirando contra ti. Eres tú mismo quien está rechazando las oportunidades por creencias limitantes. La persona con mentalidad próspera entiende que el dinero es simplemente una herramienta. Como todas las herramientas, puede usarse para el bien o para el mal. Un martillo puede construir una casa o puede lastimar a alguien. ¿Eso hace al martillo malo? Por supuesto que no. El dinero puede usarse para ayudar a tu familia, para crear empleos, para donar a causas benéficas, para invertir en tu educación, para tener más tiempo con las personas que amas. También puede usarse para cosas destructivas, pero eso depende de la persona, no del dinero. De hecho, déjame decirte algo que tal vez te sorprenda. Las personas verdaderamente ricas, aquellas que han construido riqueza de forma ética y sostenible, tienden a ser más generosas que el promedio. Pueden donar más porque tienen más. Pueden crear más empleos, más oportunidades para otros. La pobreza no te hace más noble o más espiritual. De hecho, la pobreza te limita. Cuando estás constantemente preocupado por pagar las cuentas, es difícil pensar en ayudar a otros. Cuando tienes abundancia, tienes más recursos para contribuir positivamente al mundo. Señal 4. Esperas que otros resuelvan tus problemas financieros. La cuarta señal es que constantemente esperas que otros resuelvan tus problemas financieros. Esperas que el gobierno te ayude, que tu jefe te aumente el salario sin pedirlo, que tu familia te saque de apuros, o incluso que la suerte cambie tu situación. Esta mentalidad de víctima es extremadamente destructiva porque te quita todo el poder personal. Te convierte en un espectador de tu propia vida financiera en lugar de ser el protagonista. La persona con mentalidad de pobreza siempre está esperando que alguien más tome la iniciativa. Espera que su jefe reconozca su valor y le aumente el salario sin tener que pedirlo. Espera que el gobierno lance un programa que lo ayude. Espera que le llegue una herencia. Espera que le toque la lotería. Y mientras espera, los años pasan, y su situación financiera sigue igual o empeora. Te voy a dar algunos ejemplos muy comunes de esta mentalidad. ¿Alguna vez has pensado o dicho frases como estas? Ojalá me aumenten el salario este año. El gobierno debería hacer algo por nosotros. Si tan solo tuviera un padrino que me ayudara. Espero que mis papás me dejen algo cuando mueran. ¿Notas el patrón? En todas estas frases, tú eres pasivo. Otros tienen que actuar para que tu situación mejore. Esta mentalidad también se manifiesta en esperar rescates constantes.
Cada vez que tienes un problema financiero, tu primera reacción es buscar quién te puede ayudar en lugar de pensar cómo puedes resolverlo tú mismo. Tal vez le pides prestado dinero a tu familia regularmente. Tal vez esperas que tu pareja maneje todas las finanzas del hogar. Tal vez dependes de bonos gubernamentales o ayudas externas para llegar a fin de mes. Ahora, no estoy diciendo que esté mal recibir ayuda cuando realmente la necesitas, o que no debes aprovechar programas gubernamentales legítimos. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia entre recibir ayuda ocasional mientras trabajas en tu independencia financiera y vivir en una dependencia constante, esperando que otros resuelvan tus problemas. La persona con mentalidad próspera entiende que ella es la principal responsable de su situación financiera. No espera rescates externos. En lugar de preguntarse, ¿quién me puede ayudar?, se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para resolver esto? Por ejemplo, si necesita más ingresos, no espera que le caiga del cielo un aumento de salario. Busca maneras de agregar más valor en su trabajo actual, o explora oportunidades de ingresos adicionales, o invierte en su capacitación para conseguir un mejor empleo. Si tiene deudas, no espera que alguien se las pague. Hace un plan para pagarlas. Tal vez busca ingresos adicionales, reduce gastos innecesarios, o negocia mejores condiciones de pago. Esta mentalidad de responsabilidad personal es liberadora porque te devuelve el control. Cuando asumes que tú eres el principal responsable de tu situación financiera, también asumes que tú tienes el poder de cambiarla. Y aquí está la paradoja interesante. Cuando dejas de depender de otros, cuando demuestras que puedes resolver tus propios problemas, es cuando más apoyo recibes. Las personas quieren ayudar a quienes se ayudan a sí mismas, no a quienes viven esperando rescates. Señal 5. No inviertes en ti mismo. La quinta y última señal es que no inviertes en ti mismo. Ves la educación, la capacitación o el desarrollo personal como gastos innecesarios en lugar de inversiones en tu futuro. Esta es probablemente la señal más importante de todas, porque tu capacidad de generar ingresos está directamente relacionada con tu nivel de conocimientos, habilidades y desarrollo personal. La persona con mentalidad de pobreza ve un curso, un libro, un seminario o una certificación y piensa, está muy caro, mejor no. Ve el precio inmediato, pero no ve el valor a largo plazo. No se da cuenta de que esa inversión en educación podría multiplicar sus ingresos en los próximos años. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Imagínate que trabajas en marketing y hay un curso sobre marketing digital que cuesta 1,000 soles. La persona con mentalidad de pobreza piensa, 1,000 soles es mucho dinero, mejor me quedo como estoy. Pero esa misma persona se gasta 1,000 soles en salidas, ropa o cosas que no agregan valor a largo plazo. No ve la contradicción. La persona con mentalidad próspera piensa diferente. Ve ese mismo curso y se pregunta, ¿qué resultados podría obtener si aprendo estas habilidades? ¿Podría conseguir un mejor trabajo? ¿Podría empezar un negocio propio? ¿Podría aumentar mis ingresos? Si la respuesta es que podría aumentar sus ingresos en 500 soles mensuales, entonces ese curso se paga solo en 2 meses, y a partir del tercer mes, todo es ganancia. Esta diferencia de mentalidad es lo que explica por qué algunas personas progresan rápidamente mientras otras se quedan estancadas durante años. La inversión en ti mismo no solo incluye educación formal o cursos, también incluye cuidar tu salud, porque si no tienes salud, no puedes trabajar. Incluye leer libros que expandan tu perspectiva. Incluye asistir a eventos donde puedes hacer networking. Incluye contratar mentores o coaches que te ayuden a acelerar tu crecimiento. La persona con mentalidad de pobreza ve todas estas cosas como gastos. ¿Para qué voy a gastar en un gimnasio si puedo hacer ejercicio en casa? ¿Para qué comprar libros si puedo buscar información gratis en Internet? ¿Para qué pagar un coach si puedo aprender solo? Y técnicamente, estas afirmaciones pueden ser ciertas. Puedes hacer ejercicio en casa. Puedes encontrar información gratis. Puedes aprender solo. Pero la pregunta no es si puedes, sino si lo vas a hacer. ¿Y qué tan eficientemente lo vas a hacer? La realidad es que la mayoría de personas que dicen que van a hacer ejercicio en casa no lo hacen consistentemente. La mayoría que dice que va a aprender gratis en Internet nunca completan un proceso de aprendizaje estructurado. La mayoría que dice que no necesita ayuda se queda estancada durante años. Invertir en ti mismo es reconocer que tu tiempo es valioso y que acelerar tu aprendizaje y tu crecimiento vale la pena. Es entender que el mejor activo en el que puedes invertir eres tú mismo. Aquí termina la identificación de las 5 señales. Ahora viene la parte más importante. ¿Cómo cambiar esta mentalidad? ¿Cómo cambiar la mentalidad de pobreza? Ahora que ya identificaste las señales, hablemos de cómo cambiar esta mentalidad de una vez por todas. Porque reconocer el problema es solo el primer paso. Lo que realmente importa es la transformación. Primero, necesitas entender que cambiar tu mentalidad no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere conciencia, práctica y paciencia contigo mismo. Pero la buena noticia es que cada pequeño cambio en tu forma de pensar se traduce en cambios reales en tu vida financiera.
El primer paso es cambiar tu lenguaje interno. Las palabras que usas para hablarte a ti mismo tienen un poder enorme sobre tu realidad. En lugar de decir, no puedo permitírmelo, empieza a preguntarte, ¿cómo puedo permitírmelo? En lugar de, está muy caro, pregúntate, ¿qué valor me daría esto? En lugar de, no tengo dinero, di, ¿cómo puedo generar más ingresos? ¿Ves la diferencia? La primera forma de hablar cierra posibilidades, la segunda las abre. El segundo paso es empezar a educarte financieramente. Dedica al menos 30 minutos al día a leer, escuchar podcasts o ver videos sobre finanzas personales e inversiones. Empieza a entender cómo funciona el dinero, cómo se construye riqueza, cómo invierten las personas exitosas. El tercer paso es rodearte de personas con mentalidad próspera. Somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Si tus amigos constantemente se quejan de la falta de dinero, hablan negativamente de los ricos o tienen una mentalidad de víctima, es muy difícil que tú desarrolles una mentalidad diferente. Busca comunidades, grupos o eventos donde puedas conocer personas que piensen de forma próspera. No necesariamente personas que tengan mucho dinero, sino personas que tengan una mentalidad de crecimiento, que hablen de oportunidades en lugar de problemas, que inviertan en sí mismas. El cuarto paso es empezar a tomar responsabilidad total de tu situación financiera. Deja de culpar al gobierno, a tu jefe, a la economía o a las circunstancias. Asume que tú eres 100% responsable de dónde estás financieramente, y por lo tanto, tienes 100% del poder para cambiar tu situación. El quinto paso es empezar a invertir en ti mismo inmediatamente. No esperes a tener más dinero. Empieza con lo que tienes. Compra un libro que te ayude a desarrollar una habilidad valiosa. Toma un curso online. Asiste a un seminario gratuito. La clave es crear el hábito de invertir consistentemente en tu crecimiento. Y finalmente, cambia tu relación con el dinero. Empieza a ver el dinero como una herramienta que te permite tener más opciones, más libertad, más capacidad de ayudar a otros. Agradece por el dinero que tienes, sin importar cuánto sea. Trata el dinero con respeto, administrándolo inteligentemente. Recuerda que cambiar tu mentalidad financiera no es un evento, es un proceso. Sé paciente contigo mismo, pero también sé consistente. Cada día que eliges pensar de forma próspera en lugar de pensar desde la escasez, estás construyendo un futuro financiero diferente. Si este video te ha ayudado a ver tu relación con el dinero desde una nueva perspectiva, me haría muy feliz que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Tu futuro financiero no está determinado por dónde vienes, sino por hacia dónde decides ir. Y ese viaje comienza ahora, con el próximo pensamiento que elijas tener sobre el dinero.